Muy buenas tardes, jóvenes de segundo de ciencias. Como ustedes saben, seguimos en este proceso de aprendizaje. Seguimos en este proceso de culminación del segundo parcial del primer semestre. Y como último tema, vamos a tener los aluros de asilo. Como siempre, es un placer para mí, el profesor Óscar Fernando Lizardo Cáceres, que les imparte la clase de Química 3, estar con ustedes. Como les adelanté, el tema es aluros de asilo. Los aluros de asilo son compuestos que comúnmente sirven para sintetizar, sirven para producir otros compuestos. Por ejemplo, si nosotros mezclamos un haluro de asilo más agua, lo que vamos a producir es un ácido carboxílico. Los haluros de asilo son llamados también haluros de ácido. ¿Y de qué resultan? De la sustitución del grupo oxidrilo hidroxilo del ácido carboxílico por un halógeno. Aquí tenemos la fórmula general o el grupo funcional del haluro, donde lo que hacemos es, si este llevara un OH aquí, fuera el grupo funcional de un ácido carboxílico, pero sustituimos el OH por un halógeno. ¿Cuáles son los halógenos? Los que se encuentran en el grupo 7. Esos son los halógenos: cloro, bromo, yodo, flúor. Esos son halógenos. Los sustituimos y sería, como vemos aquí, el grupo funcional ya de un haluro de asilo. Los haluros de asilo son derivados activos que se utilizan en la síntesis de compuestos acilados, como los ésteres, amidas y bencenos. Ahora vamos con la nomenclatura de los haluros de asilo. Regla número 1. La regla número 1 nos dice, ojo, siempre regidas por la UPAC. Regla número 1 nos dice que los haluros de asilo se nombran como sustituyendo la terminación oico del ácido carboxilo por oilo, o sea que la cadena principal va a llevar la terminación oilo. Si es de un carbono, metanoilo. Si es de dos carbonos, etanoilo. Si es de 5, pentanoilo. Si es de 8, octanoilo. Y anteponiendo, como por ejemplo, si aquí fuera un OH, este se llamará ácido metanoico. Entonces quitamos el ácido, lo sustituimos por el nombre del halógeno, pero como sal, nombrado como sal. En este caso el halógeno es cloro, entonces es cloruro, como sal. Entonces el nombre de este compuesto, que solo tiene un carbono, entonces sería metano, pero como es un haluro, sería metanoilo. Antes de escribir la palabra metanoilo tenemos que escribir el nombre del halógeno como sal. Cloruro de metanoilo sería. Aquí tenemos otro ejemplo. Este tiene dos carbonos, por lo tanto, sabemos que la cadena principal es dos carbonos, sería un etano, pero como es un halógeno, como es un haluro, entonces sería etanoilo. El halógeno aquí es bromo, entonces sería bromuro de etanoilo, no olvidemos. Aquí el halógeno es yodo y este es el grupo funcional de un haluro. Y la cadena principal, contando el carbono del grupo funcional del haluro, es de 3. Entonces, propano o hilo sería porque es un haluro. Y el halógeno es yodo, entonces sería el nombre yoduro de propanohilo. Regla número 2. Como siempre lo hemos hecho, se toma la cadena principal, la de mayor longitud, que contiene el grupo funcional del haluro. La numeración más baja se le va a otorgar al carbono de ¿quién? Del grupo funcional del haluro. Tenemos este ejemplo. Este ejemplo aquí sería, empezaríamos a contar desde aquí porque este es el grupo funcional. Siempre los grupos funcionales en sus presentaciones los pongo de rojo, de color rojo. Los grupos sustituyentes de color azul, ¿sí? Entonces tenemos aquí de rojo, tenemos el grupo funcional que es del haluro. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. La base es de 5 carbonos. Es un pentano, pero como es un haluro, pentanoilo. El halogenuro es bromo. Entonces empezaríamos con la palabra bromuro. El nombre del bromo como sal. Grupos sustituyentes. En el 3 hay un metil y en el 4 hay un
cloro. ¿Qué se nombra primero, el cloro o el metil? El cloro. Entonces el nombre sería bromuro de 4-cloro 3-metil pentanoilo. Nos vamos aquí, tenemos un doble enlace, pero la prioridad siempre va a ser el grupo funcional del haluro. Entonces empezamos a numerar de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 3 hay dos cosas. Está el grupo sustituyente, el único que hay, que es un metil, y está el doble enlace. Entonces, si es de 6 carbonos, la base principal sería hexeno. Pero como es un haluro, hexeno o hilo. Entonces, el halogenuro aquí es cloro, el halogenuro. Entonces sería cloruro de 3-metil, que es el grupo sustituyente, hexenohilo. Como en el 3 está el doble enlace, lo colocamos entre la X y la E. Vamos con la regla número 3. En la regla número 3 dice que el grupo funcional de un haluro es prioridad frente a las aminas, alcoholes, aldehídos, cetonas, nitrilos y amidas. ¿Qué significa? Que si es prioridad, quiere decir que si hay un grupo funcional de un haluro y hay un grupo funcional de cualquiera de estos compuestos, la prioridad va a ser el haluro. Y estos van a pasar a ser grupos que sustituyentes. Las amidas, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los nitrilos y las amidas. Entonces, el haluro solo no tiene prioridad cuando se encuentra con un ácido carboxílico, un anhídrido o un éter. Veamos este ejemplo. Este es el grupo funcional de un ¿qué? De un alcohol. Es un grupo hidroxi en el 4. Y tenemos un metil y tenemos el grupo funcional de un haluro. ¿Cuál es el principal aquí? ¿Cuál es la prioridad? El haluro. Entonces empezamos a numerar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y el alcohol queda como sustituyente igual que el metil. Entonces este se le llama hidroxi en el 4 y en el 3 un metil. El halogenuro es cloro, entonces cloruro de 4 hidroxi 3 metil pentanoilo. ¿Por qué pentano? Porque es de 5 carbonos. En el 3 está el metil y en el 4 está el grupo hidroxi. Muy bien, tenemos otro ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí es de 7 carbonos, la cadena principal, como lo podemos ver enumerada. Tomando en cuenta la prioridad, es el haluro. ¿Sobre quién? Sobre una cetona. Sobre una cetona. Las cetonas, como ya lo vimos anteriormente, como grupo sustituyente le llamamos oxo. En el 5 hay un oxo. ¿Qué otro grupo sustituyente tengo? Un bromo. No se confundan este bromo con este. Este es de grupo sustituyente. Y este es parte del grupo funcional del haluro. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Nos basamos primero al haluro, halogenuro. Al halogenuro que es bromo. Entonces sería bromuro. Tenemos dos grupos sustituyentes. Bromo y la acetona. O sea, oxo. Entonces, ¿qué va primero? Bromo. Entonces sería 2 bromo, 5 oxo. Como es de 7 carbonos, heptanoilo. Como lo podemos ver aquí. Regla número 4. Cuando en la molécula existe un grupo prioritario al haluro, como lo mencionamos anteriormente, los ácidos carboxílicos, los anhídridos o un éster, el haluro se nombra, ¿cómo se nombra como grupo sustituyente el haluro? Halógeno carbonilo. Siempre va a ser halógeno carbonilo. ¿Qué significa este halógeno? Halógeno, vamos a colocar el halógeno del grupo funcional del haluro. Si es un cloro, clorocarbonilo. Si es un bromo, bromocarbonilo. Si es un yodo, yodo-carbonilo. Si es un flúor, fluorcarbonilo. ¿Cuándo? Cuando el haluro se encuentre como grupo sustituyente. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando esté en la presencia de cualquiera de estos tres compuestos. Como en este ejemplo que tenemos aquí, el grupo funcional tenemos aquí de un ácido carboxílico y tenemos el grupo funcional de un haluro. ¿Pero quién es prioridad? El ácido carboxílico. Entonces vamos a enumerarlo desde aquí, porque la prioridad es el ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Para nombrarlo anteponemos, como es un ácido carboxílico, el grupo funcional principal ahí, ponemos la palabra ácido. ¿Qué grupo sustituyente tenemos? Un halogenuro. Ese halogenuro tiene cloro, entonces sería clorocarbonilo. Entonces, ¿en qué carbono está? En el 5. 5 clorocarbonilo. Como es de 6, hexanoico, porque es un ácido carboxílico. Ahí está el nombre. Aquí tenemos otro grupo funcional de un haluro y el grupo funcional de un
ácido carboxílico, que la prioridad va a ser el ácido carboxílico, entonces por eso enumeramos de aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, como un ácido carboxílico, escribimos primero la palabra ácido. Grupo sustituyente, en este caso, por lo pusimos de azul, sería el grupo funcional del haluro, que tiene aquí como halogenuro bromo. Entonces, bromo, carbonilo, como es de 4, butanoico. Ácido 4 carbonil butanoico. Regla número 5. Cuando un grupo funcional de un haluro se encuentra unido a un ciclo, lo llamamos de la siguiente manera. Primero el halogenuro, siempre nombrado como sal, halogenuro de, si es un ciclo de 6 carbonos, ciclo hexano carbonilo. Si es de 4, ciclo butano carbonilo. Si es de 3, ciclo propano carbonilo. Y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. Tenemos un ciclo de 6 carbonos que tiene un grupo funcional de un haluro. El halogenuro es cloro, entonces sería cloruro de ciclo de 6 carbonos, ciclo hexano carbonilo. Como lo podemos ver aquí el nombre. Aquí tenemos otro ejemplo, solo que aquí tiene un grupo sustituyente que es un metil. ¿En qué carbono? En el 3. El 1 siempre lo va a llevar el grupo funcional del haluro. Entonces el halogenuro aquí es bromo. Entonces bromuro de grupo sustituyente 3 metil. El ciclo es de 5, ciclo pentano. Y al final carbonilo. Ese es en el caso de los ciclos. Más ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo donde la cadena principal es de 4 carbonos y siempre el grupo funcional principal ahí es el halogenuro. Entonces, si es de 4 carbonos sería butanoilo. Grupos sustituyentes tenemos el metil y como ya vimos, los alcoholes, el grupo funcional de un alcohol aquí sería un grupo sustituyente porque es prioridad el haluro. Entonces, ¿cómo se le llama a los alcoholes como grupos sustituyentes o a los OH? Hidroxi. Tenemos en el 2 un metil y en el 3 un hidroxi. Primero va el hidroxi, después el metil, nombre. Según el halogenuro que tenemos aquí es cloro, entonces cloruro de 3 hidroxi 2 metil butanoilo. Otro ejemplo, tenemos la cadena principal y identificamos dos grupos sustituyentes, el de una acetona y el de un haluro. ¿Cuál es la prioridad del haluro? Por eso empezamos a numerar de aquí 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. La cadena principal, como el haluro es el grupo funcional prioridad aquí, sería pentanoilo. Y tenemos el grupo sustituyente que es una acetona. ¿Cómo se llama las acetonas? Como ya lo hemos visto como grupo sustituyente, oxo. ¿Dónde está el oxo? En el carbono 3. Entonces, nombre, halogenuro que tenemos aquí, yodo. Entonces, yoduro de 3 oxo pentanoilo. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos un ciclo con el grupo funcional de un haluro y el grupo funcional de un éster. Entonces, el éster sería grupo sustituyente. ¿Y cómo se llama este grupo sustituyente? Metoxi, porque solo tiene un carbono. Entonces, el haluro sería, el grupo funcional del haluro sería la prioridad. Entonces empezamos a numerar de aquí, buscando el grupo sustituyente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ciclo de 6 carbonos. Tenemos un sustituyente que sería en el 2, un 2 metoxi. ¿Cómo sería el nombre? El halogenuro es cloro, cloruro de 2 metoxi, ciclo de 6 carbonos, ciclo hexano, carbonilo. Aquí tenemos otro ejemplo. Como vemos, aquí el grupo funcional, ¿quién es? El del haluro. Entonces empezamos a numerar de ahí 1, 2, 3, 4. Como es de 4 carbonos, butanoilo. Tenemos un grupo sustituyente de 2 carbonos, sería un etil. Y tenemos el cloro como grupo sustituyente. Entonces sería en el 3 un cloro y en el 2 un etil. Nombre, cloruro de 3 cloro, 2 etil, butano o hilo. Otro ejemplo, aquí tenemos el grupo funcional de un aldehído y el grupo funcional de un haluro. ¿Cuál es la prioridad del haluro? Entonces enumeramos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tenemos un hidroxi, el grupo funcional de un alcohol, también es sustituyente. Entonces, en el 3 tenemos un hidroxi y en el 6 tenemos un aldehído. Los aldehídos también se nombran igual que las cetonas como grupos sustituyentes, oxo. Entonces, sería 3 hidroxi y 6 oxo. Nombre sería, el halogenuro aquí es flúor, entonces fluoruro de 3 hidroxi, 6 oxo, como es de 6 la cadena principal, hexanoilo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una acetona como grupo sustituyente y tenemos
un metil. ¿Por qué el acetona es grupo sustituyente? Ya vimos que la prioridad es el haluro. El haluro es más dominante en la nomenclatura sobre varios compuestos, en este caso la acetona. Entonces empezamos a numerar. ¿Por qué numeramos a la derecha? Porque a la izquierda no hay grupo sustituyente. Y le damos el número más bajo, el 1, al grupo funcional principal, que es el haluro. Y luego buscamos que los grupos sustituyentes queden en menor número. Por eso lo hacemos así. Entonces, ¿cómo sería el nombre de este? Es un ciclo, ¿verdad? El primero, el halogenuro, yodo, yoduro de. En el 2 hay un metil y en el 3 un oxo. ¿Cuál va primero? El metil. Sería yoduro de 2 metil, 3 oxo. Y el ciclo es de 6, ciclohexano carbonilo. Otro ejemplo, tenemos aquí dos grupos funcionales de los alcoholes, ya sabemos que le llamamos hidroxi, y tenemos el grupo funcional siempre. ¿Por qué son sustituyentes estos? Porque se encuentran en presencia del grupo funcional de un halogenuro. Tenemos de un haluro, perdón. El halogenuro aquí es cloro. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Cloruro de. Hay un hidroxi en el 2 y en el 3. Entonces 2,3 hidroxi. Como es de 3 carbonos la cadena principal, propanoilo. El último ejemplo que tenemos aquí. Tenemos aquí el grupo funcional de un haluro. Tenemos un halógeno como grupo sustituyente y la cadena principal de 4 carbonos. Entonces el halogenuro aquí es bromo. Entonces sería bromuro de. En el 3 hay un bromo. La cadena principal es de 4 butanoilo. Y aquí tenemos bromuro de 3 bromobutanoilo. Bueno, jóvenes, les agradezco por su atención. Siempre deseándoles muchos éxitos y que sigamos trabajando de la manera que lo estamos haciendo, que es de una manera fabulosa y muy exitosa. Bendiciones para todos, porque la suerte no existe.